¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Una campaña del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado ITEI. En consorcio con la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mundo. Financiado por la Unión Europea a través del proyecto Con Buena Razón. Y con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura y Huaynatambo, Red de la Diversidad. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad. Mira esa chica allá, media rarita es, ¿no? ¿A qué te refieres como medio que rarita es? No sé, como que no parece mujercita. Vos sabes a lo que me refiero, como que si hubiese pasado a otro equipo. ¿A otro equipo? ¿Qué deporte juega, pues? No es de eso de lo que hablo. Me refiero a ese otro, a eso de qué tipo de parejas le gustan, que parece que no son los hombres. ¿Y eso qué tiene que ver? Cada quien tiene el derecho de vivir como prefiera. Pero, ¿es o no es rarita? ¿Rarita? Que cada vez estás hablando más rarito eres vos. Shh, mejor me callo y no digas nada, que está viniendo allí. Hola, Shade, bienvenida. Justo estábamos hablando de vos. No, digo sí, digo no, mejor dicho, nada importante. Claro que estábamos hablando de algo importante. Y déjame preguntarte. ¿De verdad? No es nada importante. Te lo digo, pues mira, todos estos días hemos estado hablando de la tortura, que si sigue habiendo en democracia, que si es algo aislado, que debería preocuparnos, pues apenas un tema de poca importancia, que si esto, que si aquello. Así que quería preguntarte si hay para la gente lesbiana, gay o lo que se diga que sean o sean, la tortura es como decirlo, es como un nudo problemático. Los nudos problemáticos, por así decirlo, son esta escasa denuncia, ¿no?, de visibilizar lo que realmente sucede en el tema de la violación de derechos humanos hacia la población de gays, lesbianas, bisexuales, trans y población con diversa orientación sexual e identidad de género en Bolivia, ¿no? La ausencia de demandas, la ausencia de medidas restaurativas, la ausencia de justicia, ¿no? La falta de visibilización de estos episodios, ¿no?, de violación de derechos humanos, que en algún momento llegarían a ser tortura, maltratos crueles o inhumanos, o violación de derechos humanos partiendo desde la discriminación también en el cotidiano vivir, ¿no?, de la población con diversa orientación sexual e identidad de género, por el solo hecho, ¿no?, de ser diversos, de ser diferentes a la heteronorma, ¿no?, a la heteronorma como esto de lo heterosexual, del solo el hombre y la mujer, estos discursos de odio que parten muchas veces desde movimientos fundamentalistas religiosos evangélicos, ¿no?, y que van promoviendo el odio y el desconocimiento hacia nuestra diversidad, desentendiendo la realidad de que estamos en todas partes, ¿no?, de que los gays, las lesbianas, los bisexuales, la población trans está en todos los espacios del cotidiano vivir, ¿no? Escasa denuncia, la ausencia de justicia, la ausencia de medidas restaurativas hacia la población. Somos, ¿no?, un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad, porque es el riesgo que se corre al ser visible, a ser un blanco, ¿no?, un punto blanco de ataques, desde ataques en el común del día, como por tus pares, como el tema del ataque por entes policiales o por administradores de justicia, o por servidores de salud, ¿no?, que pueden negarte en algún momento el acceso a estos servicios. ¿Ves? Te dije que eso de la tortura está en todas partes y que para cada caso la cosa tiene sus particularidades. Sí, esa era la pregunta, esa misma.
pero me gustaría que nos expliques mejor eso de la vulnerabilidad. ¿Acaso no somos todos iguales ante la ley? Cuando una persona LGBT, una persona gay, lesbiana, bisexual, trans, eh, visibiliza su pertenencia a esta población, se expone, ¿no?, a ataques. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, cuando sales del closet y eres adolescente y estás en el colegio, y de hecho también nos ha sucedido, no es una experiencia propia, eh, puedes llegar a sufrir bullying homofóbico y más allá de solo el bullying homofóbico, el acoso escolar. El acoso escolar, entendido por el tema de que no solo viniera de pares, ¿no?, de los alumnos hacia otros alumnos o de estudiantes hacia otros estudiantes, sino de el tema de personal administrativo, el tema de los profesores, ¿no?, que pueden llegar a ser de una u otra forma homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos hacia tu diversidad, y esto puede generar una desventaja en el colegio, en la misma universidad, ¿no?, que también me ha sucedido, al ser visible tu orientación sexual o tu identidad de género. O sea, te haces visible como gay, como lesbiana, como trans, y eres punto blanco de ataques. Pero de ende, pues es algo que para nosotros, por lo menos para las personas con las que yo he podido compartir en estos últimos años, es algo innegociable, ¿no? Esta libertad que tienes de visibilizar tu realidad, tu verdad, muchas veces es innegociable en el entendido de que tienes que pagar algún tipo de costo, ¿no?, para esta libertad de expresión que tienes. Entonces, y ese costo puede llegar a ser desde acoso escolar, acoso o bullying homofóbico, en estar en una desventaja ante tus otros compañeros, compañeras, porque ser diverso, ser diferente en el común denominador, aunque la ley no diga que hoy todos somos iguales ante la ley, eso es una realidad que no se cumple, ¿no? Es una mentira básicamente, ¿no? Porque hasta el día de hoy, pues lamentablemente existen los datos, ¿no?, que nos lanzan, por ejemplo, el Observatorio LGBT, ADESPROC, que, bueno, de 50 casos entre el 2016 y el 2021 que se han denunciado, el 90% están siendo relacionados, ¿no?, con el tema de abuso de poder, en este caso de policías, ¿no?, extorsiones y abusos de poder de la policía hacia personas LGBT por el simple hecho de ser personas LGBT. Ya, puedo aceptar que haya casos de abuso de poder de la policía por ser, como decirlo, personas diferentes, digamos. Yo mismo he sabido de eso. Se habla pues de eso cuando voy a la peluquería. Con razón tardas tanto en la peluquería. Sí, pero no estamos hablando de eso. Lo que digo es que si bien parece que es nomás verdad eso de los abusos de la policía, alguna gente, digamos, gay o lesbiana, o no sé qué más se dice, pero también tendrás que reconocer que en la sociedad ya no hay discriminación porque sean diferentes. Yo mismo no tengo ningún prejuicio por eso. Ja. Por ejemplo, también el tema de la desventaja en la realidad social. No es lo mismo cuando vas a aspirar a un cargo en lugares específicos, por ejemplo, en el trabajo con niños y niñas y adolescentes. Si tú te identificas abiertamente homosexual, transexual, lesbiana, ¿no?, por este cliché que existe en la sociedad de que los homosexuales, las lesbianas, los transexuales son personas pervertidas, entre comillas, y que son enfermos mentales, ¿no?, siendo en el entendido de que tanto la homosexualidad como la transexualidad han dejado de estar en la lista de trastornos mentales, ¿no?, desde hace mucho tiempo ya. Pero existe todavía ese imaginario en la sociedad y eso lamentablemente nos restringe el espacio de trabajos, ¿no?, de ejercicio profesional con algunos, en algunos espacios en específico. Y eso se agudiza más no es lo mismo porque existe una gran diferencia socioeconómica y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque
Una cosa es ser una persona LGBT y otra cosa es el entrecruce y la interseccionalidad entre la realidad económica de esta persona con sus similares, pero que estuvieran en otro nivel socioeconómico, ¿no? Que tuvieran más acceso a una realidad económica mucho más acomodada, ¿no? Y las diferencias y la vulnerabilidad se van agudizando más en el sentido de que le sumas, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer lesbiana en la ciudad del Alto, ser joven y estar habitando una zona periurbana o una zona rural, que ser un hombre gay, ¿no? En la zona sur, Calacoto, de la ciudad de La Paz, con un estatus socioeconómico más acomodado, de clase media para arriba, que goza de muchos privilegios. No es lo mismo. Estas vulnerabilidades, sumando más y más y más, pueden llegar a duplicar, triplicar el estado de vulnerabilidad de ciertas poblaciones, ¿no? Y le sumas más desventajas a sus realidades. Desventajas por ser transexual, lesbiana o gay. Y más desventajas por sus ingresos económicos. Por dónde naciste o dónde vives, por el color de la piel. Ufa. Y si nos cuentas algún caso, así tengo tema para contar en la peluquería. Hemos acompañado algunos casos en temas de población LGBT con un diagnóstico de VIH positivo en los hospitales, donde lamentablemente por el abandono de sus familias, el abandono del Estado, el abandono de las mismas organizaciones, ¿no? Han sufrido de maltratos por parte de personal de salud dentro de los hospitales como tal, hospitales públicos. Y bueno, eso también estaría catalogado, ¿no? como una parte de maltratos crueles e inhumanos, más aún teniendo en cuenta que estas situaciones, bueno, pueden llegar a ser repetitivas cuando el personal de salud se entera del diagnóstico positivo y lamentablemente ha sucedido casos de maltratos, ¿no? Tratos crueles, inhumanos o degradantes. También hemos sabido de compañeras trans que ejercen el trabajo sexual en la 12 de octubre, en denocinios específicos, donde la policía hace batidas de manera sorpresiva, esporádica, y pues suelen llegar a estos espacios y aprovecharse, ¿no? de esta situación de extorsión, de abusos policiales, violencia psicológica. ¿Y por qué no acuden a la justicia? Todo se puede arreglar, no hay que callarse. Muchas de ellas no creen en la justicia porque han perdido esa credibilidad por la ausencia de justicia en diferentes espacios. Eso alarga más el proceso de impunidad. No se llega a una medida de restauración, ¿no? De restaurativa, lamentablemente. Yo algo escuché, y sin ir a la peluquería, sobre un caso así en el hospital. Creo que era de un señor mayor vestido de chola. ¿En serio? Tenemos también un caso de la compañera Margot aquí en La Paz. Margot es una adulta trans, era una adulta trans, adulta mayor. Ella llegó al hospital de clínicas y solicitó que fuese atendida, ¿no? Tenían que internarla, pero el director del hospital de clínicas le dijo de manera textual a ella y a una compañera más que estaba acompañándola: aquí entras bien vestida de varón y te cortas esas trenzas, le dijo, ¿no? Ella era una compañera trans, chola, de pollera, que ya era adulta mayor y que estaba siendo acompañada por una lideresa del colectivo LGBT de adultos mayores. Y bueno, no se le negó el acceso a su servicio de salud en el hospital de clínicas. Lamentablemente, posteriormente ella fallece, ¿no? En el hospital Arcoíris. ¡Ay, qué terrible lo que me estoy enterando! ¿Y estas cosas tan terribles en la atención de salud pasa algunas veces o es no más frecuente? También tenemos el caso de la no atención a mujeres trans en la etapa de pandemia.
Hay un caso específico de una compañera en Santa Cruz a la que tenía COVID y ella estaba solicitando que se la atienda en un hospital, en una clínica, y bueno, la dejan en la puerta porque le dicen que tienen que hacerle la prueba de VIH antes de que ingrese, y él agonizó en la puerta y falleció en la puerta, en la calle, en la puerta para afuera del hospital, porque a los doctores, a las enfermeras se les ocurrió pedir primero la prueba de VIH antes de atenderla, ¿no? Por este prejuicio que existe de que todas las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales, fuésemos portadores del VIH por nuestra, no sé, por nuestra sexualidad, nuestra orientación sexual. Seguro que si no se dan cuenta que es lesbiana, gay o transexual, no les piden esa prueba de VIH. Hay mucho prejuicio en la gente. Yo supe de un caso en que unas personas esperaron a unos homosexuales a la salida de una discoteca y les golpearon hasta matarlos. ¿Acaso no hay leyes para esto? En el tema de tal vez normativas, hemos ido conociendo de que no existe una tipificación en los crímenes de odio, que es una propuesta que estaba dentro del Código Penal, que fue como vuelto a modificar hace unos años, y que había una propuesta también legislativa para tipificar los crímenes de odio, y puesto al que no esté tipificado estos crímenes de odio, da paso a que no exista un registro fidedigno, ¿no? Por la falta de tipificación de cuántos casos de crimen de odio ha existido, porque pueden llegar a tipificar estos hechos como asaltos, como lesiones graves o leves, pero el trasfondo de estas agresiones podrían llegar a ser el tema de su orientación sexual, la identidad de género, y por no existir esta tipificación de crimen de odio, lamentablemente se queda sin un registro fidedigno, ¿no? Ese registro no existe en Bolivia por un ente oficial. Existe sí el Observatorio LGBT y otras organizaciones más que pues hacemos un acompañamiento y demás, pero no existe un registro fidedigno que podría ser viabilizado para que sea registro oficial, ¿no? De cuántos casos han existido en los últimos años, más que los que tenemos y que son de ONGs o de la población civil. Pero insisto, creo que la sociedad ya ha cambiado. Yo mismo soy un ejemplo. Y que hay muchas leyes que les protegen. Capaz que hasta demasiadas. ¿Acaso no hay avances en leyes y demás? En Bolivia existen alrededor de 26 leyes nacionales que contemplan en alguno de sus artículos el tema de la protección a la comunidad LGBT, ¿no? Por ejemplo, la ley 342, ¿no? La ley de la juventud, la ley plurinacional de la juventud, de la cual he formado parte también en el tema como tal de la creación, también del ejercicio como tal del primer Consejo Plurinacional de la Juventud, donde se visibilizó la realidad, ¿no? De jóvenes LGBT en ese momento. Existe una cápita como tal, un artículo, ¿no? Sin embargo, más allá de esas leyes, existen 8 decretos supremos donde también contemplan a la población LGBT, ¿no? 8 resoluciones ministeriales de diferentes ministerios donde también contemplan, ¿no? Algún acceso posiblemente que no estuviese contemplado en leyes y que en estas resoluciones se aclara, ¿no? De manera tal en el tema de su interpretación y demás. Y bueno, hay 10 leyes municipales específicas, muchas de ellas declarando, no sé, el 28 de mayo, bueno, el 28 de junio, Día de las Diversidades Sexuales y de Género, o el 17 de mayo, el Día en contra de la LGBTI-fobia, ¿no? Pero, o sea, más allá de lo que está escrito como tal, o de esta ley, ¿no? Contra el racismo y toda forma de discriminación, que también contempla a la población LGBT, lamentablemente pues ahí hay
mucho entre el dicho y el hecho, ¿no? O sea, entre lo que está escrito y lo que realmente se aplica en el diario vivir, porque lamentablemente existen muchos vacíos en el tema de servicios de, qué sé yo, en servicios de salud, por ejemplo, donde no existe una visibilidad, una sensibilidad, ¿no? Una promoción de los derechos donde se atienda a las personas LGBT, no sé, en todas sus áreas como personas LGBT. Por ejemplo, no es lo mismo que una mujer heterosexual vaya a una ginecóloga o un ginecólogo que una persona, una mujer lesbiana como yo, vaya a un ginecólogo o una ginecóloga, ¿no? No es lo mismo porque nuestra salud sexual es diversa, ¿no? Es diferente. Entonces ahí existen como vacíos. En el tema de la protección a, no sé, accesos de servicios, ¿no? Servicios específicos en temas de la no violencia, ¿no? En los SLIMs, por ejemplo, no existe como una sensibilidad total. Sé que algunas compañeras de los SLIMs, no sé, trabajadoras sociales, psicólogas, se capacitan, ¿no? De manera muy personal, muy propia, para atender a las personas LGBT en toda su plenitud y respetando su diversidad, ya sea su orientación sexual o su identidad de género. Pero estos servicios públicos, estos servicios municipales, por ejemplo, no es, en su totalidad no son respetuosos, ¿no? Existen algunas excepciones, pero no todos son respetuosos de la diversidad, siendo que son servicios públicos, servicios municipales o gubernamentales, y conocen muy poco de la diversidad sexual. Con la policía, ni qué decir, ¿no? Lamentablemente, pues, como los datos lo arrojan, cuando una persona LGBT, en este caso una persona trans, que ya sea un hombre o una mujer trans, que son más visibles por su diversidad corporal, y que se les nota, por así decirlo, ¿no? Como se dice vulgarmente en el diario, se les nota que son personas trans, son puntos de ataque, pues a blancos de ataque, porque en realidad al ser más visible te enfrentas a esa realidad de posiblemente pagar ese precio de ser visible, al pagar ese precio de que te ataquen, de que seas un punto más blanco en el diario, como ha sucedido, qué sé yo, hace unos 4 años aquí en el Alto, donde 2 compañeros gays estaban saliendo de un boliche reconocido aquí en el Alto, que todo el mundo sabe que es un boliche gay, y en la puerta los estaban esperando 2 tipos eh, para golpearlos, ¿no? A uno le han dejado una fractura en el cráneo y al otro casi pierde un ojo, ¿no? Y lamentable, esto fue muy lamentable, pero bueno, es eso, el hecho de ser más visible, ¿no? Porque hay muchos chicos gays posiblemente que en su diario vivir van a pasar de ser percibidos y nadie va a imaginar que son gays. Y ellos no van a ser puntos de ataque para las personas que son odiantes, ¿no? Que no aceptan esa diversidad sexual y toda la realidad que vivimos las personas LGBT. Y bueno, y si combinas todo esto con el tema de que si sufrimos algún ataque aquí ahorita al salir de la entrevista y luego tenemos que ir a la FELCSB a poner una denuncia y la persona que nos recibe la denuncia es una persona homofóbica que no acepta nuestra realidad como personas, no sé, lesbiana, por ejemplo, en mi caso, poco o nada va a surtir de esa denuncia, ¿no? Y ahí existe como un vacío legal, un vacío de voluntades también, pero un vacío estructural del gobierno en todas sus estructuras y en todos sus niveles, que no está pues haciendo su trabajo como debería, ¿no? Si todavía hay muchas limitaciones en aplicar las leyes, si en el sistema de salud todavía hay muchos malos tratos, si la policía también discrimina y aumenta más tratos inhumanos y degradantes, ¿que no se denuncian ante la policía? El que nos cuidemos de la policía y que le tengamos tanto miedo y que estos casos de denuncia sean el 90% de 50 casos sean extorsiones o abusos de poder por parte de la policía nos deja mucho que decir, ¿no? O sea, porque ellos que se supone que están para cuidarnos son los que nos violentan, ¿no? Entonces, ¿por qué nos violentan? Porque somos visibles, ¿no? Porque se nos nota que somos LGBT, en otras palabras. Y eso les hace pelar cable porque ha sido, pues,
han sido educados en una institución machista, patriarcal, como es la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que hace falta son algunos organismos o instancias más independientes y seguras para realizar las denuncias. Como hay que dar garantías para que la gente que denuncia no reciba otra vez malos tratos y que su denuncia será realmente atendida. Es la recepción de denuncias por instituciones que sean neutras, objetivas, transparentes, ¿no? Porque, bueno, si un policía o una persona que es parte de las Fuerzas Armadas en Bolivia ejerce algún tipo de violencia contra una persona LGBT por su diversidad sexual, o sea, por ser lesbiana, gay, bisexual, trans, ¿a dónde vamos a ir a denunciar, no? Tal vez también así conoceríamos más casos de tortura. Casos de tortura como tal, no hemos podido como visibilizarlo o tener el registro de estos casos. Sabemos que sucede, pero no llegamos a la denuncia por esto mismo, ¿no? Porque no existe como la recepción de esta denuncia de instituciones neutras, objetivas, o se tiene esta poca fe en la justicia porque se ve la ausencia de medidas restaurativas, se ve la ausencia de justicia y pues la gente no cree, ¿no? en que la denuncia va a prosperar. Si tú le preguntas a una persona en la calle sobre si denunciaría o no a un policía, se lo va a pensar porque la corrupción, el sistema de justicia, los juzgados y las fiscalías han perdido credibilidad ante el pueblo, ante todos los bolivianos y las bolivianas. Y eso se agudiza más cuando eres una persona LGBT, porque dices, bueno, sea una persona heterosexual, una mujer que sufre violencia en su hogar, o alguna guagua que sufre violación por parte de algún integrante de su familia, no encuentra justicia, no, ellos que tienen, o sea, que son como el común denominador de lo normal, entre comillas, ¿cómo va a llegar la justicia a una persona LGBT, a una persona gay, lesbiana, bisexual o trans? Entonces existe como esa falta de credibilidad, o sea, ya no hay esa credibilidad ante la justicia y los espacios de denuncia. Disculpa, pero ya me tengo que ir, pero antes tengo que admitir que aprendí mucho hoy. ¿Cómo te llamas? Para poder buscarte otra vez y seguir hablando de estos temas. Mi nombre es Shade, soy lesbiana de la ciudad del Alto, milito hace 10 años aproximadamente, tanto en las ciudades del Alto como en las ciudades de La Paz. Tengo 32 años, soy psicóloga de profesión y, bueno, activista por los derechos humanos de la población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Gracias, Shade. Será un gusto seguir conversando porque se nos han quedado muchas dudas. Aprendí mucho, pero también tengo muchas dudas. Tengo mis propios pensamientos. Ya te diré lo que creo y te lo demostraré. Y demostrar que estamos aquí, que somos parte de esta sociedad y que podemos estar en todos los hogares, ¿no? de cualquier boliviano o boliviana. ¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad